Es domingo por la noche. Estás mirando tu aplicación de ayuno con una mezcla de frustración y rencor personal. Hiciste 18 horas, luego 24, luego 36 y la báscula actúa como si absolutamente nada hubiera pasado. Entonces haces lo que todo el mundo hace en esa situación. Decides que la respuesta es más. Más horas, más restricción, más dureza. Esta vez sí llego hasta el final. Pero aquí está el problema que nadie te explicó. Existe un punto concreto y medible en el que agregar más horas de ayuno deja de ser una ventaja y se convierte en un obstáculo. Y si lo cruzas sin saberlo, no solo no estás quemando más grasa, estás activando mecanismos de defensa que van a hacer que quemar grasa sea significativamente más difícil en los días siguientes. En este video te voy a mostrar el interruptor exacto que la gente pasa por alto, lo que hace que un ayuno más corto funcione mejor que uno más largo, y las 4 palancas concretas que producen más pérdida de grasa real que cualquier extensión adicional del tiempo sin comer. Sección 2. Tu cuerpo no es una calculadora. La mayoría de las personas llegan al ayuno con una suposición completamente integrada en su forma de pensar. Si 16 horas es bueno, entonces 36 tiene que ser el doble de bueno, y 72 horas es básicamente un código de trucos para el metabolismo. Tiene sentido en papel. Dejas de comer, pasa el tiempo, la grasa se quema. Más tiempo, más quema. Excepto que tu cuerpo no es una calculadora que ejecuta operaciones simples de entrada y salida. Es un sistema de regulación sofisticado que lleva millones de años perfeccionando una sola habilidad: sobrevivir en condiciones adversas. Una manera más precisa de entenderlo es imaginar un termostato inteligente, no uno de los básicos que simplemente encienden y apagan la calefacción, uno con sensores, con memoria, con capacidad de anticipar situaciones. Cuando giras el dial para pedir más calor, no sube la temperatura de manera indefinida. Lee la temperatura ambiente, mide la eficiencia del sistema, evalúa el costo energético y toma decisiones basadas en toda esa información combinada. A veces decide que la temperatura está bien donde está y reduce la calefacción aunque el dial esté al máximo. No porque esté roto, porque está optimizando para que el sistema dure. Eso es exactamente lo que hace tu cuerpo cuando empujas el ayuno más allá de cierto umbral. El dial sigue girando, tú sigues sin comer, pero la quema de grasa ha dejado de responder de manera proporcional y en algunos casos ha comenzado a moverse en la dirección opuesta. Sección 3. El interruptor que funciona y lo que nadie cuenta después. Si has visto videos anteriores de este canal, ya conoces la primera parte. La insulina baja porque no hay glucosa nueva entrando al sistema. El glucógeno, la reserva de azúcar del hígado y los músculos, empieza a agotarse. Y cuando esas dos cosas ocurren juntas, el cuerpo activa el modo de quema de grasa. Los ácidos grasos se liberan hacia el torrente sanguíneo, el hígado los convierte en cuerpos cetónicos y la grasa se convierte en el combustible principal. Lo has visto, lo has sentido, el interruptor se activa. Y durante un tiempo, todo funciona exactamente como debería. La quema de grasa está encendida, el sistema opera correctamente. Pero tu cuerpo no solo está quemando grasa mientras tú vas con tu vida, está observando, está midiendo constantemente cada señal disponible para determinar una sola cosa: ¿esto es una situación temporal o es una emergencia real? Y justo cuando la mayoría de la gente piensa, esto está funcionando, debería extenderlo tanto como pueda, el cuerpo ya está procesando información que va a cambiar las reglas de manera silenciosa. Información que todavía no puede sentir, que no va a producir síntomas obvios en las próximas horas, pero que ya está tomando decisiones que afectarán profundamente lo que ocurre con tu grasa corporal en los días que siguen. Sección 4. La alarma silenciosa. Leptina. Alrededor de las 24 a 36 horas de ayuno, ocurre algo que es probablemente la pieza más importante de todo este rompecabezas. Tu cuerpo comienza a revisar el tablero de control. Y una de las lecturas más críticas en ese momento proviene de una hormona llamada leptina. La leptina es producida directamente por las células grasas, y su función es actuar como mensajero entre las reservas de energía del cuerpo y el cerebro. El mensaje que transporta es esencialmente: oye cerebro, aquí te informo cuánto combustible tenemos almacenado. Toma decisiones en función de eso.
Cuando hay abundancia y estás comiendo regularmente, la leptina está alta y el cerebro mantiene el metabolismo activo. Todo opera en modo de abundancia. Pero durante un ayuno prolongado, la leptina cae de manera rápida y pronunciada. En aproximadamente 24 horas puede reducirse a la mitad. Y aquí está el problema central. El cerebro no interpreta esa caída como una señal de que el proceso está funcionando bien. La interpreta exactamente igual que si estuvieras perdido sin acceso a alimento. No piensa, genial, estamos siendo eficientes. Piensa, las reservas están bajando más rápido de lo seguro, activar protocolos de conservación. Esa es la alarma. Ese es el punto exacto en el que tu cuerpo deja de comportarse como una máquina eficiente de quemar grasa y comienza a comportarse como un sistema de supervivencia cuyo único objetivo es preservar cada caloría disponible. Todo lo que sucede después es tu cuerpo protegiéndose, no del ayuno, sino de lo que interpreta como una amenaza real. Una vez que suena esa alarma, los cambios comienzan a producirse sin síntomas dramáticos, sin señales claras. Por eso son tan problemáticos para alguien que está ayunando para perder grasa. Primero, el metabolismo basal disminuye. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero recuerda el contexto. Ya no estás comiendo. Entonces, una reducción del 5 o 10% en las calorías que el cuerpo quema en reposo no es un error de redondeo. Son calorías reales que antes se quemaban y ahora no. Es como cuando tu teléfono llega al 20% y activa el modo de ahorro de energía. La pantalla se atenúa, las aplicaciones se suspenden. Todo hace lo mínimo indispensable para que la batería dure más. Tu cuerpo hace exactamente lo mismo. Segundo, tu nivel de actividad física espontánea se reduce. No el ejercicio formal, sino todo ese movimiento inconsciente del día. Levantarte a buscar algo, cambiar de postura, gesticular, caminar unos pasos de más. Ese movimiento involuntario puede reducirse en más del 25% durante un ayuno prolongado. Tu cuerpo te hace querer moverte menos sin que tú lo decidas, como estrategia de conservación de energía. Eso representa alrededor de 150 calorías diarias que simplemente desaparecen del gasto total de manera silenciosa. Tercero, la tiroides baja el ritmo. Es la glándula que regula la velocidad de las reacciones metabólicas en prácticamente todos los tejidos. Cuando el modo de conservación se activa, la tiroides recibe la orden de reducir la marcha. El horno interno funciona a menor temperatura, menos calor, menos quema en cada proceso celular. El resultado neto de estos tres ajustes combinados es contraintuitivo pero completamente real. Al segundo o tercer día de un ayuno prolongado, tu cuerpo está quemando menos calorías totales que el primer día. No más, menos. El motor no se averió. Bajó la marcha deliberadamente para que el combustible disponible durara el mayor tiempo posible. Y aquí es donde todo se vuelve especialmente frustrante. Porque mientras todos esos ajustes ocurren en silencio, la báscula sigue mostrando números que bajan, lo que hace que todo parezca estar funcionando perfectamente. Para entender por qué la báscula da una imagen distorsionada, necesitas saber algo sobre el glucógeno. Tu cuerpo almacena aproximadamente 400 a 500 gramos de glucógeno en total, entre el hígado y los músculos. Lo que la mayoría no sabe es que el glucógeno no se almacena solo. Cada gramo va acompañado de entre 3 y 4 gramos de agua. Son inseparables. Cuando el cuerpo quema el glucógeno durante las primeras horas del ayuno, libera toda esa agua junto con él. Eso puede representar entre 1.5 y 2 kilos de peso que desaparecen rápidamente de la báscula, sin ser grasa. Solo agua que estaba ligada al glucógeno. En un ayuno típico de 3 días, entre el 70 y el 80% del peso perdido es agua y glucógeno. La grasa real representa apenas entre un 15 y un 25% del total. Así que si la báscula muestra que perdiste 3 kilos en 3 días, es posible que menos de 700 gramos sean grasa real. Y en el momento en que vuelves a comer,
el cuerpo repone el glucógeno de manera prioritaria. Al reponer el glucógeno, atrae el agua de vuelta. De la noche a la mañana, 2 o 3 kilos reaparecen en la pantalla, y quien ayunó 3 días siente que todo el esfuerzo se borró en una sola comida. La báscula no está rota, simplemente no puede distinguir entre agua y grasa, pero ahora tú sí puedes. Sección 8. El problema que nadie quiere oír. El músculo. Hay algo más que ocurre pasadas las 48 horas que es necesario entender. Incluso en cetosis, ciertas partes del cerebro y ciertos sistemas del cuerpo tienen una dependencia específica de glucosa real, y cuando no hay comida disponible, el cuerpo tiene que fabricarla. ¿De dónde saca esa glucosa? Del músculo. A través de un proceso llamado gluconeogénesis, el hígado toma aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas musculares, y los convierte en glucosa. El cortisol, la hormona del estrés, es quien activa ese proceso. Descompone tejido muscular, envía los aminoácidos al hígado y los convierte en el azúcar que ciertos sistemas necesitan para seguir funcionando. Es como un gerente en pánico que le grita a su equipo: "No me importa lo que tengan que demoler, solo mantengan las luces encendidas". El cuerpo tiene un mecanismo de defensa para proteger el músculo durante el ayuno, la hormona del crecimiento. Pero después de un ayuno muy prolongado, el tejido muscular desarrolla resistencia a esa señal protectora. La hormona sigue siendo producida, sigue enviando su mensaje, pero los receptores musculares dejan de responder con la misma eficiencia, y el músculo empieza a encogerse. Menos músculo significa metabolismo basal más bajo de manera permanente hasta que se recupere, lo cual requiere semanas de entrenamiento. Significa que la próxima vez que ayunes, tendrás menos capacidad de quemar grasa eficientemente. En estudios sobre ayunos de varios días, la gran mayoría del peso perdido correspondió a agua, glucógeno y músculo, con una fracción pequeña de grasa real, y prácticamente todo lo no graso se recuperó en semanas al reanudar la alimentación normal. Para ser justos, los ayunos prolongados tienen aplicaciones legítimas. La autofagia, el proceso de limpieza y reciclaje celular, se acelera significativamente después de las 48 o 72 horas, y hay quienes ayunan específicamente por ese beneficio. Pero para la pérdida de grasa como objetivo principal, es como usar una motosierra para podar un seto, efectivo en cierto sentido, pero con una alta probabilidad de cortar cosas que definitivamente no querías cortar. Sección 9. Las 4 palancas que superan al más tiempo. La pregunta correcta no es ¿cómo sobrevivo más horas?, sino ¿qué produce más pérdida de grasa real que agregar otras 12 horas al ayuno? La respuesta son 4 palancas concretas. Palanca 1. Realimentación inteligente. La primera comida que comes después del ayuno no es simplemente el final de la restricción. Es una señal hormonal que le indica al cuerpo qué hacer a continuación. La proteína es el macronutriente más importante en esa comida. Tiene el efecto térmico más alto de todos, lo que significa que entre el 20 y el 30% de sus calorías se gastan en el propio proceso de digerirla. Además, reconstruye el músculo que estuvo bajo presión durante el ayuno y genera una señal de saciedad fuerte y duradera en el cerebro. El momento también importa. La sensibilidad a la insulina es más alta en la mañana y va disminuyendo a lo largo del día. Romper el ayuno por la mañana o al mediodía significa que el cuerpo está en su mejor momento para procesar los nutrientes como combustible en lugar de almacenamiento. Una comida masiva a medianoche, cuando la sensibilidad a la insulina está en su punto más bajo, es prácticamente entregarle calorías a las células grasas en bandeja de plata. Palanca 2. La pausa estratégica en la dieta. Esto suena mal, pero sigue leyendo. Si llevas semanas ayunando y la pérdida de grasa se ha estancado, existe una posibilidad real de que la alarma de leptina siga activa a algún nivel y que el cuerpo haya adaptado su metabolismo a la restricción crónica. Y no puede salir de ese estado añadiendo más horas de ayuno.
La única manera de apagarla es comer con las calorías de mantenimiento completas, sin déficit, durante 5 o 7 días. Durante ese tiempo, la leptina sube de manera sostenida. Los niveles tiroideos se normalizan, la señal de conservación se calma, y cuando retomas el ayuno, el cuerpo responde como si fuera el primer ciclo, con toda la eficiencia metabólica que había estado suprimida. La forma más rápida de quemar más grasa a veces es dejar de intentar quemarla temporalmente. No es rendirse. Así es como el sistema se reinicia. Palanca 3. Ventana constante. Un ayuno diario de 16 a 20 horas repetido de forma constante supera a un único ayuno de 72 horas en pérdida de grasa real. Los estudios sobre alimentación con restricción de tiempo muestran que las personas que comían dentro de una ventana de 8 horas todos los días perdieron más grasa que quienes distribuían comidas a lo largo de 12 o más horas, incluso consumiendo cantidades similares de calorías y sin contarlas activamente. La razón es que la consistencia le permite al cuerpo aprender el patrón y optimizar para él. Cuando el sistema sabe que habrá un periodo de ayuno seguido de un periodo de alimentación de manera predecible y regular, coordina sus señales hormonales de manera más eficiente. La constancia no es la opción aburrida, es la palanca más potente para la pérdida de grasa sostenida. Palanca 4. Movimiento durante el ayuno. La mayoría dice que caminar en ayunas quema más calorías. Eso es cierto, pero no es la razón más importante por la que funciona. Cuando te mueves durante el ayuno, le envías una señal al mismo sistema que decidió activar el modo de conservación de energía. ¿Recuerdas cómo uno de los ajustes del cuerpo es reducir tu actividad espontánea? Cuando te mueves conscientemente, estás enviando la señal contraria. No estamos en emergencia, el sistema puede seguir operando de manera normal. Eso ayuda a mantener el metabolismo más activo y retrasar la activación de los protocolos de conservación. No necesitas ejercicio intenso. Caminar, estirarte, mantenerte en movimiento. La señal importa más que las calorías. Sección 9. La síntesis. El mejor ayuno no es el más largo. Es el que te lleva a la fase de quema de grasa eficiente y se detiene antes de que el cuerpo cruce el umbral al modo de supervivencia. Para la mayoría de las personas, eso significa entre 16 y 24 horas diarias, con quizá un ayuno de 24 horas 1 o 2 veces por semana si quieres ir un poco más allá. Ese rango alcanza el punto óptimo de manera consistente. Insulina baja, glucógeno suficientemente agotado, quema de grasa activa, sin activar la caída pronunciada de leptina, sin suprimir la tiroides, sin que el cortisol empiece a descomponer músculo. Combina eso con realimentación inteligente, pausas estratégicas cuando sea necesario, una ventana constante y movimiento moderado durante el ayuno, y no solo quemarás grasa durante el periodo de restricción, también crearás las condiciones para seguir quemando grasa entre ayunos, porque el metabolismo se mantiene activo y el sistema no entra en modo de conservación crónica. El cambio más importante no es cuántas horas puedes aguantar, es entender que el objetivo no es aguantar, sino crear las condiciones metabólicas correctas para que tu cuerpo queme grasa de manera eficiente y sostenida. Tu cuerpo no es tu enemigo, simplemente sigue reglas que llevan millones de años funcionando. Y ahora sabes cuáles son esas reglas. Ayuna más inteligente, no por más tiempo. Si esto cambió tu perspectiva sobre el ayuno, aunque sea un poco, ese es exactamente el objetivo. Deja un comentario. ¿Cuál ha sido el ayuno más largo que has hecho? ¿Y los resultados estuvieron realmente a la altura del esfuerzo? Quiero saberlo. Y si quieres continuar, el siguiente video está justo ahí.